Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si este es un tema que os interese, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita de aquí abajo para no perderos ningún nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Christian Louboutin, reconocible por todas por sus famosas suelas rojas, así que si queréis saber todo sobre estos zapatos, seguid viendo el vídeo. Como os decía, hoy os traigo los tacones de Christian Louboutin, un zapatero famoso y reconocido por sus suelas rojas, y hoy os traigo sus pares de zapatos más básicos llamados The Simple Pump, que es simplemente un sencillo zapato de tacón de salón súper básico. Y en mi caso yo tengo dos pares aquí, los negros que tienen un tacón de 9 centímetros y estos en color marfil que tienen un tacón un poquito más alto de unos 10 centímetros y medio, casi 11. Lo cierto es que salvo por el color y la altura del tacón son prácticamente el mismo zapato, así que he decidido enseñaros los dos en un mismo vídeo y como siempre voy a empezar por la talla. Ya sabéis que yo normalmente calzo un número 39 y en el caso de estos zapatos el par negro son un 39, mientras que el blanco fueron mi segundo par y me decanté por un 39,5. No quiere decir que el negro me quede pequeño, la verdad es que me queda bien, pero cuando los llevo ya unas horas se me hinchan un poco los pies, pues me quedan un pelín justos. Entonces, para el segundo par decidí subir media talla y la verdad es que fue una decisión bastante sabia. Aún así yo os recomiendo siempre que os los probéis y sobre todo que os los probéis, y un truco siempre es probároslos a última hora de la tarde o también en días de calor, que es cuando tenemos los pies un poquito más hinchados. Si te los pruebas un sábado de febrero recién levantada y fresca como una lechuga, pues tu pie va a estar un poquito más encogido, mientras que si te lo pruebas una tarde, noche de agosto a 40 grados, pues seguramente tu pie esté un poquito más hinchado, con lo cual siempre hay que tener esto en consideración, y si vemos que uno nos queda un poquito justo, es mejor subir media talla que luego ir con los zapatos que nos hagan daño. Seguimos con la comodidad. Ya sabéis que Christian Louboutin, si es famoso por algo, además de sus suelas rojas, es por lo incómodo de sus zapatos. Tiene modelos como el Showcase o como el Pigalle, de los que se hablan horrores, y la verdad es que para mí solo con verlos es que ni siquiera me entran ganas de probármelos porque es un zapato que se ve que te va a hacer daño. Pero en el caso de este zapato Simple Pump, pues veis que tiene una puntera bastante más razonable, así almendrada, que hace que tus deditos tengan un poquito más de espacio, tampoco demasiado, pero en mi opinión pues es bastante más probable que estos sean más cómodos que los Pigalle o que los Kate. Yo les doy un 6 a ambos zapatos, unos porque son un poquito más justos pero tienen más tacón, y los otros porque tienen un poquito más de espacio pero también son más altos. En cualquier caso, son zapatos con los que yo he llegado a caminar 3,5 kilómetros. He caminado con estos por los jardines de Aranjuez de paseo y los he llevado puestos hasta 7 horas, con lo cual, teniendo en cuenta el tacón que tienen y que son unos Louboutin, pues no está nada mal 7 horas subida en ellos. Pero en general es un zapato que yo me pongo pues para salir a cenar o para una ocasión muy puntual. No me los voy a poner nunca para trabajar. Lo primero porque llevar unas suelas rojas en según qué trabajos pues es un poco una ostentación. Y lo segundo porque tengo zapatos mucho más cómodos para ir a la oficina con una estética similar. De algunos ya os he hablado, como de los Ally Shoes. Creo que de Sarah Flint también os he contado un poquito. Pero bueno, si queréis que os haga un vídeo especial sobre zapatos de oficina cómodos, dejadme por aquí un comentario y lo tendré en cuenta para el futuro. Vamos a hablar ahora de la calidad, y en calidad la verdad es que Louboutin son un 10. Es un zapato muy bien hecho. Es un zapato totalmente de piel, ¿vale? Exterior, interior y por supuesto suelas que luego van esmaltadas de rojo, pero también son de piel. Y está muy bien hecho. Si os fijáis en las costuras, son puntadas milimétricas, muy bien rematado. Os enseño también por aquí la parte de atrás para que veáis lo bien cosidos que están. No me han dado ningún problema. La plantilla sí que lleva un pelín acolchado, pero absolutamente nada. O sea, no esperéis una plantilla de gel ni nada similar. Y como veis, pues los negros son de piel de napa y los marfil son de charol, pero ambos están dando muy buen resultado y bastante similar. Y esta calidad, la verdad es que se refleja en el desgaste. En desgaste de estos zapatos les voy a dar un 9. Es un zapato que, bueno, pues se va notando con el tiempo que lo has usado, sobre todo en las suelas.
Ya os hice un vídeo solamente dedicado a las suelas de los Christian Louboutin, os lo dejo por aquí arriba enlazado por si lo queréis recordar. Y ahí tenéis un poquito cómo cuidar o cómo mantener las suelas rojas de vuestros zapatos. Obviamente las suelas es la zona donde más desgaste se va a notar, pero bueno, aparte de las suelas, pues la verdad es que aquí sí que en el negro tenemos un pequeño roce, en el tacón también pues un poquito. A los marfil ya les he cambiado las tapas alguna vez y por dentro pues la zona de los deditos y de las uñas también está un poquito marcada, que no sé si lo vais a poder ver en cámara. Lo intento, pero son zapatos que tienen bastantes años y que están prácticamente como el primer día, así que en desgaste se quedan con un 9. En amortización les doy un 5, se quedan en un aprobado justito, porque la verdad es que no son zapatos que me vaya a poner a diario ni que esté utilizando muchísimo como para justificar haberlos comprado. Sí que es cierto que ambos son un zapato de fondo de armario y por tanto es un zapato que se va a amortizar a lo largo de mi vida, no es un zapato que espero amortizar en los 2 primeros años, sino que bueno, es un zapato de fondo de armario que ahí está, un tacón negro, un tacón marfil, que nunca van a pasar de moda, que siempre van a estar ahí, que siempre van a funcionar y son zapatos súper sencillos que en cualquier momento de mi vida me voy a poder seguir poniendo, con lo cual a día de hoy se quedan en un 5, pero bueno, con el tiempo espero que la nota suba un poquito. Hablemos ahora de versatilidad y en versatilidad para un zapato de tacón les doy un 9. La verdad es que es un zapato que combina básicamente con todo, con un vestido de fiesta, con unos vaqueros, con un outfit un poco más casual, con un outfit un poco más chic. En mi caso acabé comprando los marfil pues porque yo sobre todo en verano no utilizo zapato negro, entonces quería el mismo zapato pero un poquito más veraniego. Y bueno, pues entre los dos me dan bastante versatilidad. Como os decía, si tuviesen un poquito menos de tacón, pues igual los podría utilizar también para la oficina, pero sí es un zapato que puedo utilizar pues para una reunión puntualmente y para cosas así. El estilo muy versátil, la comodidad es lo que hace que en realidad no me los ponga tanto. Pero bueno, como os decía, tienen un diseño bastante atemporal, es un estilo de zapato que siempre va a funcionar bien. Y también es un zapato totalmente válido desde el invierno hasta el verano, en cualquier estación y en cualquier época del año nos puede valer. Así que en versatilidad se quedan con el 9. En cuanto a diseño les voy a dar un 9, es un zapato que a mí me parece súper elegante. De hecho, la primera vez que yo vi estos zapatos fueron el modelo negro, fue durante mi primer viaje a París y en la Place Vendôme se paró un coche elegantísimo negro y de él bajó una mujer con un abrigo largo de lana hasta los pies y estos zapatos, que fue lo primero que yo vi salir del coche. Y bueno, fue un amor a primera vista, yo dije algún día tendré esos zapatos, llevaré un abrigo así y me bajaré de un coche en la Place Vendôme. Los zapatos ya los tengo, así que me falta darme una vueltita por París, que hace bastante que no voy. El diseño, como os decía, es bastante elegante, es muy básico, es atemporal, con lo cual a nivel de diseño están muy bien hechos, pero bueno, no son demasiado creativos. Vamos a ver, son un zapato básico que no es mi zapato más loco ni más historiado. Ya sabéis que yo soy muy barroca, me gusta tener cosas básicas y clásicas en el armario, pero a nivel creatividad pues Christian tampoco se volvió loco, simplemente ha hecho un zapato de una línea muy bonita y muy elegante, que a nivel técnico el diseño es un 10, pero a nivel creativo pues le falta un poquito de alegría. Así que por eso se quedan en el 9. En total de media se quedan con un 8. La verdad es que creía que iban a sacar menos nota, pero bueno, un 8 no está nada mal. Espero ponérmelos más de aquí al futuro. Si me preguntáis si os los recomendaría o no, pues la verdad es que depende el caso. Si sois personas acostumbradas a ir en tacones que no os suelen doler los pies y que tenéis el tacón dominado, los podríais tolerar. Y por supuesto pues es un capricho y hay zapatos negros y zapatos marfil mucho más económicos y mucho más cómodos en el mercado. Si tenéis el capricho y lo queréis amortizar a lo largo de los años, pues la verdad es que sí que os los recomiendo porque están muy bien hechos y tienen bastante buena calidad. Lo único que yo sí que os diría es que cojáis un modelo que os resulte cómodo y que sepáis que no va a pasar de moda para que lo podáis utilizar durante la mayor cantidad de años posibles. Así que esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós!